Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, de los estudios de Unión Radio Web para todos ustedes, su podcast Parte Médico con contenido de salud y bienestar que damos semanalmente en las plataformas de YouTube, Spotify y Apple Music. Recordándole, como siempre, nuestras señas, @JulioCastroM en cualquiera de las redes sociales, lo mismo @Unión Radio Web. Y recordarles que pueden escribirnos a través del chat en vivo que está en la parte de abajo de la plataforma de YouTube. Pueden compartir con la flecha que va hacia la izquierda el contenido, copian el link y lo ponen en cualquiera de las redes sociales. O pueden suscribirse a través de la campanita para saber cada vez que hay un programa nuevo, les llegue un mensaje. Cada vez que entran a YouTube ven que hay un programa nuevo. Amigos, hoy les traigo un tema que es un tema de pregunta frecuente, que es la evaluación preoperatoria. Normalmente una persona siempre me pregunta, doctor, pero si me han operado una hernia, que es una cosa simple, ¿por qué tengo que ir a otro médico a diferencia del cirujano que me va a operar para hacer la evaluación preoperatoria? Bueno, la evaluación preoperatoria, la lógica y el racional es una estrategia preventiva en el sector salud que permite identificar posibles riesgos que no son obvios para que una persona vaya a un procedimiento quirúrgico o a un procedimiento determinado. Permite identificar actitudes o prácticas que tiene la persona que pueden ser cambiadas antes de la cirugía y le den un beneficio relacionado con la cirugía. Y la idea es prevenir complicaciones tanto preoperatorias, operatorias o postoperatorias relacionadas con el acto quirúrgico. Otro de los elementos es tratar de personalizar, hacer como un traje a la medida para que ese procedimiento quirúrgico sea de una forma adaptado a esta persona. No es lo mismo una persona que pesa 35 kilos que una persona que pesa 160 kilos, y un masculino de 40 años de edad, por ejemplo, y le permite tener al equipo médico una mejor evaluación de ese paciente que vaya sometido a una situación de estrés, que es el acto quirúrgico, de manera que vaya en las mismas condiciones. ¿Quiénes son las personas que deberían tener esta evaluación preoperatoria? Bueno, lo primero es que en realidad la evaluación preoperatoria es una estrategia que se empezó a utilizar a finales de los años 60 del siglo XX. Y tenía un correlativo, era muy asociado a el desarrollo de la industria aeroespacial. Es decir, el desarrollo de la industria aeronáutica puso de moda o puso en el tapete un asunto que llamábamos el checklist. Es decir, hoy en día, y eso sigue siendo así, para montarse un avión, para volar un avión de Caracas a República Dominicana, los pilotos hacen una serie de pasos de chequeo, paso 1, paso 2, paso 3, que es una lista que tienen que ir verificando para hacer que el vuelo se produzca con mayor seguridad. El mismo mecanismo se utiliza para una actividad quirúrgica. Hoy en día entendemos que el procedimiento de una cirugía debe llevar un chequeo de lista que permita hacer que todas las cosas se cumplan de forma adecuada y disminuir el riesgo del error médico y disminuir el riesgo de la dispersión de las posibles alteraciones que puede tener el propio paciente antes de la cirugía. Entonces, ya aparece a finales de los años 60 esta metodología que se ha mantenido y se ha ido perfeccionando. Y la segunda pregunta es quiénes deben ir a una evaluación preoperatoria. En realidad debería ser todo el mundo. Unos tienen mucho más indicación. Por ejemplo, aquellas cirugías que son de muy alto riesgo o de mayor alto riesgo, cirugías mayores, por ejemplo, cirugías abdominales complejas, neurocirugía, cirugía del cerebro, cirugías pulmonares, cirugías en pacientes mayores de 65 años, cirugías en pacientes que tienen complicaciones conocidas, son diabéticos, tienen enfermedad pulmonar, tienen enfermedad cardíaca. Entonces, estas pacientes que tienen estas condiciones a priori, antes de la cirugía que conocemos, son las personas que claramente tienen una indicación de la evaluación preoperatoria. La gente me pregunta, doctor, pero si mi hijo tiene 17 años y lo van a operar de una cirugía electiva de una hernia, o que tiene un testículo en ascensor y lo van a operar, ¿qué tan importante es? Bueno, en estas personas sanas, la capacidad que tiene la evaluación preparatoria de identificar un posible riesgo es mucho menor, porque son personas que son
particularmente sana, pero hoy en día se utiliza como una normativa casi institucionalizada, no solamente para cualquier intervención quirúrgica, sino hoy en día se ha extendido, por ejemplo, a evaluaciones como endoscopia digestiva, por ejemplo, la gastroscopia y la colonoscopia, que requieren una sedación, requieren la utilización de medicamentos para que el paciente esté en un estado de conciencia disminuido. La evaluación previa a esto es importante para tratar de definir esos potenciales riesgos. Otra de las cosas que habitualmente nos preguntan es cuál es el tipo de exámenes que yo debo hacer para no ir a una primera entrevista, tener que te manden los exámenes, volver a una segunda entrevista. Entonces, en general, ¿cuál es el tipo de exámenes que hacemos y recomendamos? El primero tiene que ver con exámenes de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio son exámenes bastante simples, pero incluyen la hematología o el hemograma, como se llama en otros países, electrolitos, sodio, potasio y cloro, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, que son muy simples, son la urea, la creatinina, las transaminasas, la glicemia en ayuna, y completa el panel de laboratorio de las pruebas de coagulación, que son pruebas que no se hacen regularmente, pero deben incluirse en el perfil preoperatorio. Esto está relacionado con que hay un número determinado de personas, puede ser hasta un 5 o 6% de personas que, no teniendo ningún síntoma, pueden tener algún trastorno de la coagulación, perdón, que se demuestre o se haga patente en el momento de la cirugía. Entonces, tenemos que tener unas pruebas de coagulación. En la mayoría de los centros, este perfil preoperatorio tiene todo esto incluido. Además de eso, normalmente se incluyen algunos estudios de imágenes. El más común es la placa de tórax, que nos permite identificar si hay una condición pulmonar que debamos tomar en cuenta para el momento de la cirugía. Y eventualmente recomendamos la utilización de un ecocardiograma, un ecosonograma del corazón, en aquellos pacientes que tienen condiciones cardíacas conocidas. Por ejemplo, ha tenido infarto previo, ha tenido dolor coronario, ha tenido insuficiencia cardíaca, ha tenido arritmia. Hay una recomendación de agregar a esta evaluación preoperatoria, habitualmente esto pasa en personas mayores de 50 a 55 años, la utilización de un ecocardiograma. Otro estándar de la evaluación preoperatoria es la evaluación de un electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio que se hace en el consultorio, tiene la particularidad de captar las ondas eléctricas del corazón y nos permite establecer cómo está el sistema del ritmo cardíaco. Si la persona tiene una arritmia, si la persona tiene una alteración del ritmo cardíaco, el electrocardiograma nos permite evaluar esto. Y además, a través de la evaluación de estas ondas eléctricas, me permite saber también, junto con la placa de tórax, si el corazón está grande, si está pequeño, si tiene un crecimiento anormal, y es algo que podemos detectar fácilmente en el electrocardiograma. En algunos pacientes particulares, una vez que hacemos el electrocardiograma, que es el estudio eléctrico básico, y detectamos que hay alguna anormalidad, eventualmente podemos usar algún holter de arritmia, es decir, un monitoreo de 24 horas de la actividad eléctrica del corazón, que es un examen especial aunado a la ecocardiografía, y en algunos casos mandamos lo que hoy en día conocemos como un MAPA, que es las siglas de monitoreo ambulatorio de presión arterial. A veces cuando la gente viene al consultorio y ve al doctor que está muy serio en su consulta con su bata blanca, la gente se angustia porque ve al médico, se lo llamamos la hipertensión de bata blanca, y a veces tomar la atención en el consultorio no nos da una indicación de cómo está la tensión de ese paciente durante el día, y en esos pacientes le indicamos hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial, sobre todo pacientes que algunas veces tienen la tensión normal, otras veces la tienen un poco alta. En ese umbral es importante quizás hacer este estudio extra. Algunos otros estudios que eventualmente se recomiendan no son estándar básicos, pero sí son extras dependiendo de la condición del paciente. Son, por ejemplo, pruebas de función pulmonar, espirometría, o pruebas estimulantes con espirometría, y evaluación nutricional. Por ejemplo, pacientes que tienen un hábito tabáquico muy importante y en el examen clínico uno detecta que este paciente puede tener efisema o bronquitis crónica, y el paciente va a ir a una cirugía de tórax. La recomendación es hacer unas pruebas de función pulmonar, porque si ese paciente, por ejemplo, le van a quitar una parte del pulmón porque tiene un tumor en el pulmón, necesitamos predecir cómo va a funcionar el pulmón una vez que el paciente tenga
una cirugía de tórax. Entonces, para esto se identifican o se recomienda la utilización de una espirometría o la prueba de función pulmonar que habitualmente la hacen los neumonólogos. ¿Cuáles son los beneficios de esta evaluación? Que habitualmente tarda quizás 30, 40 minutos en la realización y está acompañado de su respectivo informe. Bueno, como ya hablamos al principio, reducir las complicaciones antes de la operación, identificación de algunas necesidades especiales. Por ejemplo, tengo un tipo de sangre particularmente poco común y tengo que preparar la sangre antes de la cirugía, por ejemplo, una cirugía traumatológica que habitualmente tiene mucho sangrado. Y de alguna manera es un momento que utilizamos los médicos para hablar con nuestro paciente sobre cómo ve la cirugía, qué angustias tiene, qué preguntas tiene, qué dudas tiene sobre la cirugía y los permitimos aclarar en este mismo momento. Normalmente toda esta evaluación que implica el examen clínico, los exámenes de laboratorio, los estudios básicos como la placa de tórax y el electrocardiograma, concluye con una evaluación de riesgo. Es decir, los médicos hacemos a través de diferentes algoritmos una clasificación del riesgo que se traduce en si el paciente puede ser operado o no puede ser operado. Si el paciente no puede ser operado ahorita, ¿qué cosas debemos corregir para que el paciente pueda ser operado? Y hacemos una sugerencia y hacemos una clasificación, como le dije, en función de diferentes escalas que nos permiten establecer cuál es el riesgo. Hay pacientes que tienen riesgo medio o riesgo elevado, pero la cirugía es una emergencia y igual tiene que hacerse y eso nos permite tomar medidas preventivas antes de la cirugía en pacientes de alto riesgo para evitar las posibles complicaciones. Hay diferentes escalas, de esto no vamos a hablar sobre esto, son escalas muy médicas, pero habitualmente la gente cuando lee el informe hay cosas que no entiende y dice, bueno, ¿por qué dice aquí escala ASA 2? Entonces, bueno, esa es una de las escalas, que es la escala de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, y evalúa el paciente en bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo, y hacemos recomendaciones en función de eso. También la evaluación preoperatoria nos sirve para hablar sobre, por ejemplo, el paciente toma 3 medicamentos, toma un diurético, toma un antihipertensivo y toma un medicamento para dormir, por ejemplo. ¿Cuáles son los medicamentos que debe parar y cuándo debe pararlo? Es muy importante esto, por lo tanto la evaluación preoperatoria, lo ideal es que se haga al menos un par de días antes de la cirugía, idealmente 3, 4, 5 días, una semana antes de la cirugía y no en la mañana del día que me van a operar, porque si yo estaba tomando un medicamento anticoagulante y el cirujano no lo sabía, inclusive aspirina, debo pararlo al menos unos días antes. Entonces, ¿cuándo debo pararlo? Es algo de lo que debemos hacer en la consulta preoperatoria. Y además de eso hacemos sugerencias, por ejemplo, hacemos sugerencias de qué medicamentos debe recibir el paciente durante la operación, qué medicamentos debe parar o debe usar antes de la cirugía, cuándo debo reiniciar los medicamentos, por ejemplo, la utilización de hipoglicemiantes, si el paciente es diabético, qué tipo de soluciones debe usar durante la cirugía para evitar una complicación. Damos sugerencias a anestesia sobre algunas condiciones específicas del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que identificamos que pueden tener un cuello corto y grueso, y esos son pacientes de difícil intubación, y hablamos con anestesia para ver cuáles son las diferentes opciones de anestesia que puede tener en este paciente. En algunas condiciones particulares muy específicas, indicamos algunos antibióticos preventivos que se utilizan durante el momento de la cirugía y un par de veces posterior a la cirugía, y eso también va incluido en la evaluación preoperatoria. Recientemente, en los últimos meses, últimos años, también se ha incorporado la evaluación, además de la evaluación preoperatoria médica, también la evaluación anestésica, porque cada vez más los servicios de anestesia, en función de su desarrollo profesional, quieren también perfilar a ese paciente antes que se produzca el acto anestésico, conocerlo antes, conocer algunas cosas que ellos deben evaluar previamente, por ejemplo, cómo es el estado de las vías venosas, cómo está el estado de la vía aérea, otras condiciones, otros medicamentos que puedan interactuar con los anestésicos en ese momento, saber cuáles son las angustias que tiene el paciente en relación a la anestesia, y esto permite llevar al paciente a una cirugía electiva en una mucho mejor condición para tratar de prevenir. ¿Pueden haber complicaciones a pesar de la evaluación cardiovascular? Por supuesto que pueden haber complicaciones, pero todo este protocolo de evaluación previa nos permite disminuir al mínimo ese riesgo. Y
en el caso de que haya un riesgo conocido, nosotros tomar las medidas adecuadas antes de la cirugía para que el paciente vaya a una cirugía adecuada. También nos preguntan a veces, mire, fulanito, este paciente que lo operaron de tal cosa y le hicieron unos exámenes y salió perfecto en los exámenes y resulta que un mes después el paciente le descubrieron que tiene un cáncer en otra parte. ¿Eso es posible? Por supuesto que es posible, porque la evaluación de este protocolo, que es muy estructurado, es muy vertical, es muy acotado, está diseñado con la única y exclusiva función de determinar riesgos relacionados con la cirugía previa a la cirugía de ese paciente. No está hecho para que diagnosticar que si yo tengo un cáncer de próstata y a mí me habían operado, me iban a poner un clavo en el antebrazo porque me lo fracturé haciendo deporte, esta evaluación no está diseñada para diagnosticar si esa persona tenía un cáncer de colon o tenía un cáncer en la próstata o tenía un cáncer en la mama. No tiene esa opción, no tiene ese objetivo. El objetivo de esto es que este paciente que requiere una cirugía, porque tienen que hacerle una reducción de su fractura, ver las condiciones cardíacas y más importante que tiene ese paciente para llevarlo a una cirugía electiva. Entonces, entender que esta evaluación no es una evaluación exhaustiva de toda la condición médica del paciente, sino de algunos aspectos muy particulares y que eventualmente está relacionada con eso. Otra de las preguntas frecuentes es, ¿cuánto tiempo de duración de vencimiento tienen los exámenes que yo me hago para la evaluación preoperatoria? Bueno, estos exámenes habitualmente utilizamos un límite de máximo unas 3 a 4 semanas en el cual está hecho el examen, estos exámenes, y en ese interín debería estar hecha la evaluación y la cirugía en ese mismo momento. A pesar de que los exámenes formalmente no se vencen como los medicamentos, algunos de los exámenes pueden cambiar de unos días a otros y por eso establecemos este criterio de tiempo de un mes para la validación de los exámenes. Otra gente nos pregunta, bueno, pero ¿por qué me tengo que hacer una placa de tórax si no tengo, no soy fumador, por ejemplo, no he tenido manifestaciones pulmonales? Bueno, la placa de tórax hoy en día es un estudio bastante poco costoso, un estudio bastante simple y puede descartarnos, por ejemplo, algunas anomalías cardíacas, algunas condiciones pulmonares que no pueden ser evaluadas a través del examen físico y que deberíamos tener clara. Entonces, es algo que a pesar de que muy pocas veces sale anormal, lo seguimos haciendo. Entonces, bueno, amigos, con esto quería comentarles, porque hay siempre mucha pregunta en relación a este tema de la evaluación preoperatoria. Ya hablamos de cómo se justifica, cuál es su racional, cuáles son los exámenes básicos, quién debe hacerla, dónde debo acudir, cuándo debo acudir y cuáles son los beneficios de esta evaluación, de que a pesar de que es algo puntual, permite llevar a los pacientes a la cirugía o a los procedimientos en una condición mucho más segura. Espero que les haya sido de utilidad todos estos conceptos. Nos pueden escribir a través del chat en vivo cualquiera de preguntas relacionadas con este tema o cualquiera de los otros temas que hemos tocado en Parte Médico y esperamos verlo en una próxima oportunidad. Se me cuidan mucho y manténganse sanos. Hasta luego.